Bueno, tiene muchas aristas nuevas esta audiencia. Por ejemplo, el testimonio de Martín Bustamante, quien asegura que todos se encontraban en su casa al momento de reunirse con OAS y recibir estos presuntos sobornos. De alguna manera incendiado la pradera. Vamos a presentar a nuestro entrevistado a continuación, el ex regidor Hernán Núñez. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, como político, has denunciado en muchas oportunidades a Luis Castañeda Alosio, incluso les hace esta campaña Habla Castañeda, asegurando que existían cosas que no se habían explicado en el comportamiento como exalcalde de Lima y que tenían que ser explicadas. ¿Se están corroborando esas tesis que sostenías anteriormente con la investigación de la fiscal? Sí, en efecto, parte de la investigación, digamos, de los argumentos que está usando Fiscalía son de las denuncias que hicimos en dos casos muy puntuales. El primero, el bypass y la Alameda en 28 de julio, que se realizaron con los recursos de Río Verde. Denunciamos posibles sobrecostos en una obra que en conjunto costó supuestamente 60 millones de dólares, aunque Contraloría señaló que estaba sobrevalorada. Y en el caso del puente Bella Unión, que tenía un proyecto original para que se haga con recursos públicos de MAPE por 59 millones de soles, fue incorporado a la concesión de Línea Amarilla y pasó a costar 48 millones de dólares, con una cláusula que señalaba que si la obra pasaba a los 48 millones de dólares se podía hacer un reajuste en el peaje. Es por eso que nosotros insistimos bastante en saber cuál era el monto final de la obra, cosa que hasta el último Castañeda no fue muy claro porque dijo que todavía no había sido entregada y al final no sé si incluso eso se subsanó, toda vez que el expediente contenía una serie de componentes adicionales que hasta el momento del término del mandato del exalcalde Castañeda no se habían cumplido. Entonces, estos dos son dos insumos, digamos, en el argumento que utiliza Fiscalía, que tiene como marco la negociación que se hace a través de Giselle Segarra con OAS para desfinanciar Río Verde y otros componentes de Línea Amarilla que pasan a estas dos obras con claros sobrecostos según la propia Contraloría. Claro, y en este caso se menciona un informe que habría preparado la oficina de abogados de Giselle Segarra, que habría influido en este proceso, ¿no? ¿Qué rol cumple, digamos, ese informe, esa negociación de Giselle Segarra? ¿Cómo se engranaba la operación? A ver, Giselle Segarra firma el contrato original de Línea Amarilla el 2009 y después, durante el último tiempo del mandato de Susana Villarán, ella se pone en contacto con Leao Piñeiro para desfinanciar Río Verde y luego estos recursos aparecen en la obra del bypass de 28 de julio. Ni bien entra Castañeda a asumir como alcalde de Lima, le hace una especie de consultoría, o le entrega una especie de consultoría a cargo de Giselle Segarra con relación a Línea Amarilla. Nunca supimos muy bien el resultado de esa consultoría, la pedimos un montón de veces en el Consejo Metropolitano, nunca la entregaron. Pero todo indica que esa consultoría es el argumento con el cual se utiliza para que los recursos que sean destinados a otras obras dentro de la concesión, Río Verde, pero también los viaductos que iban hacia Ate y hacia San Juan del Urigancho, que los conectaban precisamente con la concesión, se utilicen respectivamente para el bypass de 28 de julio y para el puente Bella Unión. La abogada de Giselle Segarra ha argumentado el día de ayer que ese informe, que aseguras nunca se reveló, la conclusión era favorable para Río Verde y que entonces no podría haber sido utilizado para destinar los fondos al bypass. Ese es un argumento que en todo caso han cambiado, porque cuando me citaron a mí en calidad de denunciante a la Fiscalía, estuvo el abogado de Giselle Segarra y él hacia el final, digamos, de la citación, me señala si yo podía asegurar que los recursos habían sido utilizados para el bypass. En efecto, era algo que no se podía demostrar, pero todo indicaba por la cronología de los hechos y lo que revelaba las conversaciones por WhatsApp. Y él me dijo que el informe que había preparado su patrocinada, Giselle Segarra, no era para el bypass de 28 de julio, sino para el puente Bella Unión. Pero esto también es parte de la investigación, porque además lo que sostiene Fiscalía, y eso es un hecho demostrable, es por qué una obra que se podía hacer con recursos públicos, que ya tenía expediente técnico de MAPE y que costaba 59 millones de soles, pasó a la concesión a cargo de los peajes y a pasar a un costo mucho mayor de 48 millones de dólares. Entonces, ahora claro, se están desdiciendo y dicen que esto no era parte de la renegociación del desfinanciamiento de Río Verde, mejor dicho,
Pero creo que la línea cronológica es muy clara en cuanto a los hechos y en la participación de Giselle Segarra. Y además creo que también hay un claro conflicto de intereses cuando Giselle Segarra, que es la que firma originalmente el contrato inicial de Línea María, luego termina siendo una especie de consultoría a la Municipalidad de Lima, que además nunca se informó al Consejo Metropolitano sobre ni sobre su contratación, ni el monto de su contratación, ni sobre las conclusiones a las que había llegado esta consultoría. Ahora, se critica mucho el testimonio de Martín Bustamante, ¿no? Digamos que esa es la... Hemos escuchado a Giselle Segarra decir que él se sintió arrinconado y por eso ahora dice lo que dice. José Luna quiso de alguna manera tirarle la responsabilidad y decir que Martín Bustamante surgió de intermediario o asumió ese rol solo. Esos argumentos, ¿qué te parecen? Bueno, yo creo que es un poco la desesperación para salvar cada quien su pellejo. Pero creo que es importante anotar que esto ha sido un cogollo, un grupo que ha avanzado o ha caminado junto mucho tiempo, ¿no es cierto? Bustamante, Castañeda y Luna han sido parte de un círculo de confianza alrededor del exalcalde y Giselle Segarra, más bien una especie de operadora con relación a los contratos de concesión que se firmaron en las gestiones de Castañeda. Entonces, claro, ahorita pareciera que todo el mundo pretende achacarle la responsabilidad a Bustamante, pero siendo que Solidaridad Nacional se manejaba de manera bastante vertical, resulta poco creíble que todo se hiciera a espaldas de quien manejaba el partido Castañeda y del financista principal, que era José Luna, porque José Luna siempre ha reconocido que él ha sido el financista de Solidaridad Nacional. Entonces, de pronto se reciben aportes y Castañeda no sabía, Pepe Luna no sabía, Giselle Segarra no sabía, y el único responsable es Martín Bustamante. Eso es bien inverosímil, ¿no? Dentro de las obras, bueno, se va a saber ya este viernes de alguna manera cuál es la opinión de la jueza, porque en este caso recordemos que no estamos necesariamente debatiendo culpabilidad, porque eso se ve en un proceso judicial, estamos viendo si hay suficientes indicios razonables para presumir que hay culpabilidad y que puede haber un peligro de fuga, ¿no? Sobre el peligro de fuga, ¿existe, cree, sustento? Porque se han esbozado argumentos como que se encuentra divorciado, que el exalcalde vive solo, ¿no? Que no tiene de alguna manera propiedades registradas a su nombre. ¿Esos para ti son argumentos suficientes para solicitar un pedido de prisión preventiva? Creo que además de la posibilidad de fuga hay un elemento importante que está valorando la Fiscalía, que es el entorpecimiento de las investigaciones. Y ahí hay dos elementos que Fiscalía ha notado, que es uno, comunicarse con testigos para pretender que cambien su versión, lo cual es grave en toda investigación fiscal. Y lo otro es el documento falso de supuesto descanso médico que ha presentado Castañeda en alguna oportunidad para eludir, digamos, su presentación o sus descargos en el marco de esta investigación. Entonces, creo que eso demuestra claramente una acción obstruccionista, una acción de tratar de confundir o de dilatar las investigaciones que se vienen realizando, y es por eso que Fiscalía considera que la prisión preventiva va a ayudar finalmente a que los testigos puedan desarrollar sus testimonios con mayor libertad. Claro, la fiscal tiene programada una serie de diligencias y entrevistas a aportantes que no quiere revelar la identidad presuntamente para que no se intente... Claro, presionarlos, presionarlos o contactarlos. Pero en el caso, ya cambiando de tema, esto se va a ver el viernes, se ha dejado el voto la apelación del habeas corpus que pretende anular este pedido de prisión preventiva para Susana Villarán, quien también está involucrada en el caso OAS. La Fiscalía de alguna manera se indica haber recibido cerca de $3 millones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que Fiscalía está midiendo con la misma vara a todos. Me parece que eso es saludable en el marco de la investigación del caso Lavajato, porque en algún momento se pretendía, digamos, darle una especie de tinte político a las investigaciones, y creo que el equipo fiscal más bien ha actuado con bastante imparcialidad. Y una muestra de ello es que, como se dice coloquialmente, no se ha casado con nadie. Y entonces para todos, en una, digamos, similitud de hechos que se han producido, ha pedido igual sanción, y en varios de los casos ha pedido prisión preventiva precisamente porque hay una serie de testigos o de involucrados que ellos consideran que podrían ser afectados toda vez que los investigados están, o digamos, pueden influir sobre sus declaraciones. Entonces, yo creo que el caso de Susana Villarán está en investigación, igual que el caso del exalcalde Castañeda y de otros casos que finalmente pasarán posteriormente ya a una etapa de sanción, que todo indica además por cómo van las investigaciones que así va a ser.
¿Pero consideras que debería permanecer con prisión preventiva, con, digamos, con esta medida, o se debería reconsiderar en su caso? Bueno, yo creo que ella ha reconocido su responsabilidad. Entonces, en tal sentido, creo que lo que le ha impuesto Fiscalía está en el marco precisamente de cómo se están desarrollando las investigaciones. Entonces, bueno, finalmente será la justicia la que determine ya una posterior sanción. Pero siendo que la propia Susana ha reconocido su responsabilidad, me parece que la medida que Fiscalía ha adoptado debe mantenerse. En este caso, la empresa OAS declaró haber aportado cerca de 7 millones a la campaña de revocatoria de Susana Villarán. Es una campaña que de alguna manera respaldaste. ¿Tienes alguna reflexión posterior, luego de conocer todos estos hechos, sobre, de alguna manera, el vínculo, la relación que surgió entre ustedes? Yo creo que, digamos, hay una reflexión de fondo que está en el marco, además, del debate sobre la reforma política, que es hasta qué punto se debe permitir el financiamiento privado en campañas. Y eso es un poco la discusión que se ha dado, digamos... Es que nunca ha estado permitido. Sí, de alguna manera, no por empresas directamente. Claro, pero siempre ha habido la manera, digamos, de camuflar ello. Pero además creo que tenemos un sistema democrático bastante perverso donde se permite que el que tenga más plata o el que pone más plata es el único que puede competir en reglas democráticas que no son tan democráticas, porque finalmente quien tiene más recursos puede contratar más spots, puede contratar más propaganda, más publicidad, y creo que eso debiera cambiar precisamente en el marco de la reforma política. Creo que la reforma política debe dar pie a que todos puedan competir en igualdad de condiciones como sucede en otros países. Se prohíbe la publicidad televisiva, por ejemplo, y todos tienen una franja con igual límite de tiempo para todos. Entonces, creo que esas son las reflexiones a las que nos debería llevar este caso, más allá de las puntualidades responsables, porque si no, lo que podemos hacer es sanción para todos, pero no cambiamos el esquema, digamos, de entender las campañas. Claro, políticas. pero este esquema no necesariamente es un esquema de aporte de campaña, es un esquema, según la Fiscalía, vinculado a actos de corrupción. Recibo dinero para darte obras. Claro, es que finalmente es la penetración de los intereses privados ha sido ilícito. en la cosa pública. Y no inicia con los brasileños tampoco. O sea, siempre las empresas han tenido aportes a candidatos, no solamente a municipios o a la presidencia, incluso al Congreso de la República. A través de ONG había una minera, por ejemplo, que financiaba candidatos. Y en fin, yo creo que esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora es escandaloso y se sabe con mayor detalle. Pero siempre ha sido un secreto a voces el interés de empresas que financian candidatos y después, claro, le cobran para que sean sus representantes o en el Congreso o a través de obras en las municipalidades o incluso en la Presidencia de la República. Muchísimas gracias por habernos Gracias por la acompañado. oportunidad. Hernán Núñez, ex regidor de la Municipalidad de Lima.